Fernando Torres, del Partido Social Cristiano y el Movimiento Cambio. Y capciosa. Lo hicimos a pesar de que el proyecto que envió el expresidente de la República estuvo tan mal formulado que los mismos funcionarios del gobierno anterior, cuando acudieron a la comisión, recomendaron sustanciales modificaciones. Y lo hicimos, votamos por esta ley, a pesar de que el proyecto que envió la comisión con correcciones no era, digamos, un proyecto de ley que reunía los requisitos de una buena ley. Tuvieron que incorporarse, señora presidenta y señores legisladores, múltiples excepciones al proyecto original. Cuando a una ley se le incorporan excepción tras excepción, esa ley tiene defectos, porque una buena ley debe cumplir el requisito de certeza. En otras palabras, tiene que ser tan clara la norma que la persona a la que se le va a aplicar la norma o el juez que va a aplicar la norma, de la simple lectura pueda entender de lo que se trata. Pero el proyecto tenía tales deficiencias conceptuales que tuvimos que incorporar excepciones, aclaraciones, para que en la aplicación de la ley no se violara el principio de seguridad jurídica. ¿Qué dice el artículo 82 de la Constitución? El derecho a la seguridad jurídica consiste en que las leyes sean claras, precisas, y el gran error de los últimos años en la tarea legislativa, y digamos también antes del 2007, siempre fue que las leyes se aprobaban al apuro, al vaivén de ciertos intereses, y eran leyes que ocasionaban gravísimos problemas a sus destinatarios y, por supuesto, a los jueces cuando estos tenían que aplicar dentro de un determinado proceso. En los últimos 10 años, señores legisladores, y particularmente en los 4 anteriores en los que fui legislador, se aprobaron ley tras ley, siempre con una infracción de por medio, sea esta penal o sea esta administrativa, siempre prohibiciones. Varias veces reclamé sobre el hecho de que eran leyes tan amplias que vulneraban los derechos de los ciudadanos. En el Código Integral Penal se sobrecriminalizaron conductas, se sanciona el pánico financiero, pero también se sanciona el pánico económico. Y no se sanciona porque la declaración de una persona produce un resultado dañoso, sino simplemente porque pueden causar un daño a la economía. Con delitos superpuestos, con delitos de peligro, se han sobrecriminalizado conductas, a tal punto que ahora un ciudadano, un funcionario público, ya no tiene que cuidarse de una infracción, tiene que cuidarse de 3 o 4. Miren ustedes la situación en la que están exfuncionarios del gobierno y algunos otros, cercados por una serie de infracciones, la sobrecriminalización defectuosa, y por eso he presentado hace pocos días un proyecto para derogar el pánico económico como demostración de que hubo una equivocación completa a la hora de criminalizar conductas en el Código Integral Penal. Pero no solamente hay infracciones penales, también existen infracciones administrativas, como las que aparecen en la Ley de Paraísos Fiscales. ¿Qué tiene la Ley de Paraísos Fiscales? Prohibiciones, infracciones, con consecuencias claras, que uno no puede ser candidato, que aquel que gana un cargo y tiene un bien directa o indirectamente o una inversión en un paraíso fiscal, pierde el cargo, pierde la función. Esa ha sido, lamentablemente, la tendencia de los últimos 10 años, criminalizar y prohibir lo que no debía estar criminalizado ni prohibido. Y cuando se lo hace tan mal que los derechos del ciudadano se ven completamente vulnerados. Ayer, señores legisladores, por unanimidad se aprobó la figura del acoso laboral. Yo le dije al autor del proyecto, al asambleísta Uquilla, viejo amigo, que la norma tal como se aprobó estaba tan mal redactada que estoy seguro habrá una objeción presidencial, porque si ustedes leen detenidamente lo que ayer votamos todos por unanimidad, no cumple los requisitos mínimos
de claridad, certeza, pero lo hicimos, pensando que así se establecía una prohibición en los ámbitos del trabajo. Ahora estamos debatiendo la ley de paraísos fiscales. No podemos ya hacer otra cosa que allanarnos a las objeciones presidenciales o ratificar los textos inicialmente aprobados. No existe ninguna otra posibilidad. La objeción del presidente mejora 4 artículos, pero empeora 3 artículos. Por ello, con el asambleísta Henry Cucalón, votamos a favor del informe para que esta asamblea ratifique 3 artículos inicialmente aprobados y se aliane a 4 objeciones del presidente de la República. El artículo 2, en el que estimamos que esta asamblea tiene que ratificarse, trae algunas excepciones para que no se aplique la prohibición, la infracción de la ley de paraísos fiscales en el caso de servidores públicos, de servidores del servicio exterior. Pero resulta que el presidente de la República nos dice que si se trata de becarios o de candidatos que residen en paraísos fiscales, no hay excepción. Ellos no podrían ser funcionarios públicos y los otros no podrían ocupar cargos de elección popular. Imagínense ustedes un becario que va a Luxemburgo a hacer un doctorado. Allí pasa 4, 5 años, se compra un departamento eventualmente, se compra un vehículo y mientras esté en Luxemburgo aplica para un cargo público en el Ecuador pensando que va a retornar. No podría ocupar el cargo público si no vende el carro, si no vende el departamento, si no cierra la cuenta bancaria. Es absurdo. Por eso es que tiene esta asamblea que ratificar lo que aprobó manteniendo esa excepción. Lo mismo ocurre con aquellos asambleístas del exterior. Alguien vive en Venezuela y aquí hay un distinguido asambleísta que viene de Venezuela. ¿Qué tal si algún día le declaran a Venezuela paraíso fiscal? ¿En qué queda lo demás? Lo que tiene, pierde todo, para poner un ejemplo figurativo. Por ello es que tiene que ratificarse el artículo 2 y mantener las excepciones. Luego está el artículo 8. Resulta que el presidente en la objeción le dice a esta asamblea que los alcaldes, los prefectos, los concejales y los miembros de los demás gobiernos autónomos descentralizados, en el evento de que tuvieran bienes o capitales en paraísos fiscales, deben ser destituidos directamente por el Contralor, cuando al menos en el proyecto que aprobamos se dice que sean los consejos municipales, los consejos provinciales. Igualmente, para respetar algo la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, es imprescindible que esta asamblea ratifique el artículo 8. Y luego viene, señores legisladores, un tema en el que ya no deberíamos ni siquiera discutir. La asamblea como institución ha venido históricamente perdiendo competencias. En la constituyente de 1998 le amputaron competencias a la asamblea. Yo estuve en contra en aquel entonces de esa operación para desfigurar el rol de la asamblea y dar tanta fuerza al presidente de la República. El 2008, 10 años después, la situación fue aún más grave. Más poder para el Ejecutivo, menos competencias para la Asamblea. Le queda un minuto. Y resulta que en la objeción del presidente de la República, él no quiere que el presidente, el vicepresidente y los legisladores sean destituidos por la Asamblea, sino por la Corte Constitucional. Esta Asamblea tiene que ahora reafirmar sus competencias y recordarle al país y al primer mandatario que solamente este cuerpo colegiado en el que estamos quienes representamos al pueblo, debemos asumir la tarea de destituir a un presidente, a un vicepresidente o eventualmente a un legislador, no la Corte Constitucional. Y peor esta Corte Constitucional tan cuestionada. Por ello, señora presidenta, también el artículo 9 tiene que ser materia de ratificación. Y en los 4 restantes, el camino es el del allanamiento. Muchas gracias.